Muy buenas noches, esto es La Clave. Regresamos después de unas, no sé si merecidas, pero definitivamente necesarias vacaciones. Compañera Mónica Camarena. Aurelio Contreras, muy buenas noches a todos. Estamos pues muy contentos de volver a estar con ustedes. La verdad es que ya extrañábamos estar aquí platicando de las noticias, del análisis. Y pues tenemos una agenda llena, tenemos muchos temas importantes. Ya se los adelantamos a través de nuestra fanpage, pero bueno. Pero pues vamos a darle, ¿no? Porque comenzamos. Tenemos la agenda muy llena, pues bastante amplia y pues bueno, hay que empezar con la efeméride del día, el día del trabajo, el día de hoy, 1 de mayo de 2019. Y pues qué día del trabajo para muchos empleados, ¿no? Para muchos empleados mexicanos y bueno, como bien lo adelantamos en nuestra página, feliz día del trabajo a todos aquellos que les avisaron que van a ser despedidos, Aurelio. Así es, pues resulta que el 29 de abril, el lunes, se difundió una circular por parte de la Secretaría del Trabajo. Muy sensible además. La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda difundió una circular para todas las dependencias del gobierno federal en la que sin mayores preámbulos les avisó que tenían que despedir, separar de sus cargos a todos los empleados que hubieran sido contratados a partir, no crea usted que del sexenio de Enrique Peña Nieto, a partir del 1 de diciembre de 2018, los que contrató el gobierno de la Cuarta Transformación. Así es, a partir de que el presidente López Obrador rindió protesta, pues obviamente hubo contrataciones, pues hicieron las diferentes dependencias, delegaciones y entes de gobierno. Bueno, a ellos se les va a despedir. ¿Quién sabe en qué condiciones? Porque no dice ahí si les pretendan pagar pues algún finiquito, liquidación o lo que sea, ¿no? Corto, porque son pocos meses, pero mira, bueno, algún derecho habrán de tener, ¿no? Para empezar, es una incongruencia. O sea, corre anuncia en el mes de abril que vas a correr a los que contrataste en el mes de diciembre anterior, ¿sí? O sea, es como un poco... Pues como que impensado, como que fuera de todo contexto. De toda lógica, ¿no? De toda lógica, porque seguramente muchos de estos empleados que contrataron a partir del 1 de diciembre de 2018 aplaudieron el triunfo de López Obrador. No, pues no solamente aplaudieron, ayudaron seguramente, por algo los deben haber contratado, ¿no? Bueno, señores, pues se habla... Esto lo digo extraoficialmente porque estuve tratando de indagar más o menos la cantidad de empleados que van a ser despedidos, nada más porque ya lo anunció la Secretaría de Hacienda. Por instrucciones, pero hay que puntualizarlo, dice la circular, por instrucciones del señor presidente de la República. Sí, o sea, a ver, aquí hay autor intelectual, copartícipes y todo. Van a ser despedidos cerca de 40,000 empleados que fueron contratados a partir de diciembre de 2018 en esta cuarta transformación. O sea, quiero pensar que el gobierno lo tenga fríamente calculado y que sean eventuales, porque si alguno le hubieran si eran empleados de confianza, pues ok, tendrán argumentos para quitarlos, pero ahora sí les va a costar. ¿Cuánto puede costar? Digo, hablando, si son 40,000, pues aunque sea un finiquito mínimo, multiplícalo por 40,000, ¿cuánto podría costarle eso al erario? Pues yo creo que ni el Chapulín Colorado los va a librar, pues la verdad, de varias, aunque sean pocos meses, demandas laborales, y a eso anéxale todos a los que corrieron. A los que ya corrieron desde antes, ¿no? Del sexenio anterior. Y que eso sí, les aplicaron... Se les aplicaron, pero durísimo, pero empleados de gobierno que ya buscaron la vía jurídica para defenderse. Y que fueron, nada más en el mes de enero de este año, fueron 10,585 trabajadores de gobierno que fueron echados a la calle. Así es, en esta cuarta transformación. Y ahora, vamos a hacer, siempre lo hemos dicho aquí en La Clave, hay que ser realistas. Por cada persona que despidan, hay cerca de 3 o 4 personas afectadas, o sea, de su familia. Entonces, a todas esas, anéxale 3 o vamos a hacer buena onda, 3 o 4.
muchas veces son más. Muchos más, ¿no? Porque si un cabeza de familia que lleva el sustento tiene 3 hijos, bueno, pues ya son 4 que se quedaron sin lana, ¿no? Y sin chamba, y sin expectativas de conseguir algo mejor en un momento en el que pues muy crítico. No está precisamente muy en sus mejores condiciones la economía. De hecho, hay una se reportó una recesión el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es, dicen que desde aquel arranque con Zedillo, que recuerda que fue un colapso financiero tremendo, donde muchas fortunas acabaron en cerca de 24 horas. Y muchos patrimonios que no eran fortunas necesariamente, ¿no? Bueno, pues desde ese momento hasta ahora nunca había estado tan fuerte la recesión financiera, económica en un país. Digo, definitivamente no es comparable aquella situación con la que vivimos actualmente, pero todavía. Y ojalá no llegue a ser comparable, pero pues están haciendo todo lo posible para que esto llegue quién sabe hasta dónde, ¿no? Así es, pero por lo pronto, bueno, pues sí, feliz día del trabajo a los que tengan trabajo, porque muchos ya no lo tienen. No lo van a tener. Pero, y curiosamente, al mismo tiempo, resulta que al presidente se le ocurre que algo muy interesante que pueden hacer en la Secretaría del Trabajo es ponerse a buscar víctimas, muertos, personas abajo de la tierra. Así es. Ahora le encargó a la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde, bueno, pues que ella sea la responsable de rescatar los restos de aquellos mineros que murieron en un accidente, una explosión en Pasta de Conchos. Una mina en Coahuila. En 2006. Pero ¿qué crees? Hay argumentos legales de expertos que dicen que los que sí deberían, como una gente que tenga que ver con el tema forense, no pueden meterse a esas, lo que son ahora cavernas, porque corren peligro. Ahora, de que eso se venga abajo por completo. Así es, ¿no? Ahora imagínate que le encarga a la secretaria del Trabajo, la que tendría que estar ahorita revisando temas como en la huelga de la UAM, por ejemplo, pues que rescate unos restos del 2006. Para empezar, suponiendo que pudieran entrar a Pasta de Conchos, lo que van a encontrar. ¿Qué podrán encontrar 13 años después? Así es. Con muchísima suerte, huesos, ¿no? Pero con muchísima suerte, pero por la acción misma de la química de ese suelo, una mina con minerales, seguramente ni huesos debe haber. Así es. Y además, quién sabe a qué profundidad puedan estar, y razón por la cual no los pudieron rescatar hace 13 años. No los pudieron rescatar, y bueno, de acuerdo a declaraciones de ahora un acérrimo enemigo del actual gobierno, que es Javier Lozano, que fue secretario del Trabajo, él explica detalladamente, bueno, pues que la situación no fue que no quisieran rescatar los restos, sino que no se pudo hacer. Yo lo que no entiendo es por qué el presidente se enfrasca en temas que ahorita la verdad pues, que ni siquiera pues nada más abonan a que continúe la madriza en Twitter. Sí, para los que están a favor y los que están en contra. Eso es lo único que abona a que la gente se siga confrontando. Porque fuera de eso no le ayuda al país absolutamente en nada. A confrontar, a dividir, a crear polémica. Y pareciera, y lo digo de verdad sin ánimo de denostación al actual gobierno, pareciera que son cortinas de humo para taparnos lo que realmente está pasando. Como la recesión que estamos... Como la recesión, como los despidos, ¿no? Y como la inseguridad que más adelante estaremos... Como la inseguridad que tampoco ningún gobierno actual quiere asumir, ¿no? Todo es culpa del pasado. Así es, Aurelio. Pero bueno, hay un tema que yo no sé si sea buena o mala noticia por las consecuencias que tenga, pero pues como tú bien lo dijiste en los adelantos, hubo un palo en el Senado para la contrarreforma educativa. Así es, de manera sorpresiva, anoche, la noche de
de este martes, pues la reforma, el dictamen de la reforma constitucional, de la contrarreforma constitucional para echar abajo la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, pues no pasó en el Senado de la República, de manera, pues... Dicen que por un voto. Pues fueron por varios votos, o sea, no fue únicamente un voto, ¿no? Fueron el voto de la oposición y del PAN y los de varios senadores de Morena, porque se la quieren echar nada más a uno, a Salomón Jara, pero no fue nada más Salomón Jara, fue Juan José Jiménez Yáñez y Lucía Traviña, además de Marcela Arellano del PES. Se supone que todos son aliados de la Cuarta Transformación, pero también pero resulta que también son de la CENTE. Claro, hay intereses. Y la CENTE nunca ha estado de acuerdo con la reforma que planteó el régimen de la Cuarta Transformación respecto de la reforma educativa. Entonces, pues simplemente se las aplicaron. Sí. Se las aplicaron, aunque también hay quien dice que fue a propósito. Ajá. Que fue a propósito porque el propio gobierno federal no está listo. No está más bien conforme con el dictamen que se aprobó, porque no tienen el control absoluto de las plazas, que es lo que está en disputa, es lo que se están peleando como perros rabiosos, el control de la entrega de las plazas magisteriales. O sea, no están preparados, o sea, ahora sí que les vino de trancazo y no saben cómo enfrentar una situación tan difícil, y bien lo dijeron muchos analistas, esto de querer borrar la reforma educativa que dejó el gobierno de Peña Nieto, más allá de la animadversión política, pues iba a ser muy costoso y nada fácil, y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Esto no quiere decir que la reforma o la contrarreforma educativa no vaya a pasar, que finalmente pues tienen mayorías para conseguirla, pero lo que sí va a pasar es que va a subir el precio de la negociación. Sí. Eso y ahí sí hay que se agarre. Eso es un hecho, eso es lo que va a suceder para que al final la puedan sacar. Va a subir considerablemente el precio de la negociación. Y van a ver, aquí en la clave le vamos a ir diciendo a qué grado subió el precio de la negociación, y eso por supuesto que no nos conviene. Pues a nadie, ¿no? Bueno, quizás a los que vayan a cobrar, ese precio, ¿no? Los que salgan pachones, dijeran en mi pueblo. Así es, ¿no? ¿Verdad? Bueno, vamos a saludar a quienes nos están sintonizando esta noche. Nuestro camarada del paredón de Hanlon desde Jalisco, Tony Kaiser, dice saludos Tony, y como siempre, y nos dice, ¿debemos estar igual que en 1994? No debemos estar, pero podemos estar. Pero se dice, obviamente, como decía Aurelio, no es lo mismo, pero hay visos de que la situación, pues sí, nos puede ir arrastrando a un estado de muy crítico. Muy complicado, ¿no? Muy complicado. Saludos, Alejandra Hernández nos está sintonizando aquí en Jalapa, Lupita Gamboa en Veracruz, Jairo Antonio López también aquí en Jalapa, del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Juan Antonio Juárez desde Mérida, Genoveva Domínguez, muchísimas gracias a quienes nos están sintonizando, a Bonizú García en el Estado de México, a Consuelo Moreno del Río, mi mamá, en Orizaba. Saludos a quienes nos ve, a quienes se toman el tiempo de sintonizar la clave. Y tenemos un tema también muy interesante y que puede ser tener unas consecuencias, pues por el momento todavía incalculables, ¿no? Y es esta autorización que el Congreso de la Unión, una reforma también autorizada en la Cámara de Diputados, que avala que el Ejecutivo Federal decida cuál va a ser el destino de los fondos de pensiones, los fondos de ahorro de los trabajadores en México. Así es, o sea, es decir, como le adelantamos en nuestra fanpage, le abrieron la cartera al presidente, le dijeron, la Cámara de Diputados literalmente le dio el aval para que haga con ese dinero lo que se le antoje al señor.
¿Ustedes qué creen que va a hacer? ¿Tú qué crees que va a hacer? Pues repartirlo, que es lo único que ha demostrado este gobierno que sabe hacer, repartir el dinero que no es suyo. Claro, a los que más lo necesitan, pero que están en el padrón del... Pues no sé si más lo necesitan, pero a los que se formen primero, por lo menos, ¿no? Entonces, a los que se pongan bien abusados. A los que se pongan abusados, ¿no? Sí. Pero pues sí, el presidente dice que estos, y además él mismo lo acepta, los ahorros, el dinero de los ahorros serán destinados para los programas de gobierno. Ahora, imagínense que los ahorros vienen también de despidos, o sea, el ahorro viene de reducir la nómina del gobierno federal, ¿no? Entonces, de todos los gobiernos, ¿no? Corre a la gente, quédate con esos sueldos y lo vas a dar a los que a ti te conviene. A quienes o a quien tú quieras, finalmente, ¿no? Claro. O sea, dirán los que defiendan esta medida que ya los fondos de ahorro, las AFORES, pues las empresas y como instrumentos financieros disponían de esos recursos para inversiones, eso es una realidad, ¿no? Pero buscaban hacerlos rentables, buscaban que ese dinero diera ganancias. Como lo vaya a aplicar ahora el gobierno, pues eso seguramente no va a traer ganancias. Entonces el riesgo de que ese dinero simple y sencillamente se dilapide, se derroche, pues es enorme. Así es, y por supuesto que desde que empezó la cuarta transformación, lo cierto es que no hay ninguna manera de que nos informen de qué manera, si hay transparencia en esta entrega, los listados, los padrones. No, llegan y como va el dinero. Bueno, ya ni se habla, las licitaciones no las tienen en su diccionario. No, eso no saben qué es eso. Eso es de fifís y neoliberales, ¿no? Lo de convocar a una licitación para que el contrato se le asigne a la empresa que ofrezca las mejores condiciones o los mejores precios, ¿no? Para la cuarta transformación, lo de hoy es asignar directamente los contratos, como ellos se les dé la gana. Imagínate que en el sexenio de Peña Nieto le hubieran autorizado manejo discrecional de recursos. Bueno, lo crucifican, ¿no? Bueno, yo creo que sí lo llevan al Zócalo, ahí lo... No, y seguramente se habría hecho acreedor, tarde que temprano, a que se le fincaran responsabilidades, ¿no? Lo cual... que no estén tan seguros en este gobierno que no vaya a llegar a suceder en algún momento. Ojalá no, pero ahí yo creo que es muy importante que los legisladores federales, tanto en la Cámara de Diputados como senadores, estén conscientes de la responsabilidad de lo que están haciendo, aún más allá del mayoriteo. Yo creo que la oposición tiene una alta responsabilidad de dejar al menos registrado todos los hechos que están aprobando. Esperemos que haya oposición en algún momento, ¿no? Porque también es parte del problema. Bueno, con esto de la reforma educativa medio la hubo. Sí, pero todavía muy... medio endeble. Pues sí, endeble por lo menos, ¿no? Sí. Muy timorata por lo más, por todo lo que han dejado pasar sin siquiera mover las manitas, ¿no? Así es. Pero particularmente este tema de los ahorros para el retiro, pues sí es algo muy grave, muy delicado. Muy grave si no se le da de entrada un uso adecuado, que no me parece que su mejor uso sea repartirlo en programas clientelares, y peor aún si se dilapida este dinero y al rato resulta que y tus ahorros para el retiro, ay, ¿quién sabe? Se repartieron en aquel sexenio, ¿no? Se repartieron en algún momento. Pero bueno, les decíamos que tenemos una lista grande de temas. La verdad es que ya no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo para no abrumarlos. Pero bueno, pues vamos con un tema. Pues creo que es un tema que no puede dejarse de lado, aunque ya tiene algunos días y nos tocó plenas vacaciones. Sí. Creo que el tema de la violencia, particularmente en Veracruz, y lo que sucedió en primera instancia en Minatitlán, merece ser tratado, merece ser pues puesto en la palestra, no solamente por la gravedad de lo que ocurrió y de lo que no ha dejado de ocurrir, sino por la terrible respuesta que dio el gobierno a ese tema. Así es.
Fíjate que en primera instancia, bueno, pues hubo para mí un poco de dilación, pero después, bueno, hubo algunos anuncios espectaculares por parte del gobierno federal. A nivel estatal sabemos los problemas que enfrentamos aquí, que no se ponen de acuerdo entre los que deben investigar e impartir justicia y los que deben procurar la seguridad pública. Así es, para empezar seguimos entrampados en el mismo problema. Ni el Ejecutivo, a través de sus secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, asume su responsabilidad de prevenir la violencia, ni la Fiscalía yunista, herencia del anterior gobierno, hace nada por contribuir a una investigación seria de este y otros hechos delictivos. Seguimos enfrascados en una miserable reyerta política. Así es, una miserable reyerta política que, por desgracia, lo que ocasiona es que no nos sintamos seguros, que todos los días, sobre todo en algunos municipios, donde ya el Secretariado de Seguridad Pública a nivel nacional ha detectado pues que hay un gran número de secuestros, de feminicidios, y por la otra, la gente que dejó el exgobernador, que cobran como fiscales y que no hacen absolutamente nada para investigar lo que verdaderamente nos importa, sino que se dedican a perseguir a otro tipo de temas. Pero aquí lo que nos interesa es, por ejemplo, Aurelio, que temas como la masacre en Minatitlán y otra que además está íntimamente relacionada con este mismo problema y que fue el asesinato de Marisela Vallejo, presidenta municipal del municipio de Mixtla de Altamirano, uno de los más pobres del país. Así es. Una mujer joven de 27 años, que fue utilizada por los partidos políticos, que fue utilizada, amenazada y finalmente desechada. Lo cual, entre otras cosas, nos demuestra el nivel de violencia política que también existe contra las mujeres en este país y en este estado, y del cual no se salva ningún partido, porque particularmente en el caso de Marisela Vallejo, tanto el PAN como Morena se aprovecharon de ella, la estuvieron jalando para un lado, para otro, a través de amenazas, políticamente, por supuesto. ¿Y cuál fue el resultado? La asesinaron. ¿Y qué pasó? El gobernador dice que es culpa del fiscal, porque el fiscal no atendió las denuncias que había presentado ella. Y por parte de la fiscalía, pues no hay respuestas. No, la respuesta es que ¿por qué la Secretaría de Seguridad Pública no le tenía asignadas las escoltas que debería tener? Pues sí, pero ya el hecho ya está. El hecho ya está. El hecho es que nadie asume responsabilidad de nada. Nadie asume ninguna responsabilidad y aquí seguimos en Veracruz en la absoluta impunidad. En la absoluta impunidad y en la absoluta indefensión, porque cualquiera llega y te mata y no pasa nada. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente ante estos hechos? Pues al momento de la masacre de Minatitlán, nada. Tardó. Ni siquiera un mensaje. Nada, absolutamente nada. Él estaba ocupado escupiendo diablos en Viernes Santo en Twitter. Hasta el lunes, porque esto ocurrió un viernes en la noche, hasta el lunes que estuvo en Veracruz dijo algo, y hasta una semana después se dignó a ir a Minatitlán. Sí, fue muy lamentable. Fue terrible la respuesta que dio el gobierno. Que hablando de una zona que él siente como suya, acuérdate. La zona sur de Veracruz, ¿no? Que su familia, bueno, por parte de su padre, bueno, son oriundos del sur del estado de Veracruz. A mí me llamó mucho la atención. Fue en pleno fin de semana que pasó esto, ¿te acuerdas? Un viernes. Sí, un Viernes Santo, fue Viernes Santo. Y la verdad, pues, todo el mundo esperaba un mensaje de aliento para Veracruz. Por lo menos un tuit, ¿no? Un territorio que le ha dado tanto a Andrés Manuel López Obrador. Por lo menos le ha dado muchos votos. Pero ¿sabes qué? A lo mejor estaba checando el disco de su esposa, que ya ves que lo tiene muy atento. Pero en fin. Y el cual no vamos a recomendar en la cara. No, la neta está de la fregada. Y que me disculpen Tania Libertad y Armando Manzanero, la verdad. ¿No? O sea, qué oso. Tania, qué perro oso, dijera. Tania, tú sí cantas. Armando, tú sí compones, por favor, o sea. Pero bueno. Y todavía para acabarla de amolar, ¿cuál fue la gran medida del gobierno? Es decir, vamos a poner en marcha ya la Guardia Nacional en Minatitlán. ¿Y qué fue lo que hicieron?
que a los soldados que ya están en la milicia, les pusieron un loguito aquí que dice GN, que ahora Guardia Nacional, lléguenle. Ese es el cambio. Pues está cañón, ¿no? Está cañón. No, está la verdad cañón. Que tenemos aquí algunos, Tenemos más comentarios. Sí. Dice Genoveva Domínguez, muy buenos temas, excelentes opiniones, muchísimas gracias. Gracias, saludos. Saludos. Dice, esto se llama clientelismo electoral, criticaron a los gobiernos del PRI y ellos están conformando su padrón electoral, regalando el dinero de nuestros impuestos, pues sí. ¿Quién dijo ese comentario tan inteligente? Leticia Perlasca, a quien saludamos con mucho gusto y mucho cariño. Saludos. Tony Kaiser aquí se apropió del micrófono, nos dice, agárrense hora y media para compensar el puente de vacaciones. No hay mezcal que aguante tanto. Oye, Tony, qué bárbaro. Dice, si todos los anteriores construyeron oficinas en Londres y Panamá, si la 4T lo da en becas, bueno, al menos muchos niños van a comprar celular nuevo en Coppel y estimular el mercado interno. Sí, también van a comprar chelas, o van a comprar quién sabe qué. El problema no es ese, el problema es cómo lo están repartiendo sin ton ni son, sin ningún control. No hay parámetros. Por ejemplo, lo que nosotros comentábamos, eso en corto, si le vas a dar dinero a un estudiante, ya sea el que estudie o el que no estudie, pues exígele algo. Al que estudie, exígele un promedio. Tiene que haber un parámetro, que haber pues una contraprestación, algo tienes que hacer para merecerte ese dinero, ¿no? No nada más estirar la mano, ¿no? Sí. ¿Qué otro comentario tenemos por aquí? El presidente nos debe una visita por la masacre de la colonia Carmen en Guadalajara, pues que se le exijan, ¿no? Que se le exijan. Sí. Cepillas de Salvácar fue el inicio de las respuestas torpes del gobierno del expresidente Felipe Calderón, como Minatitlán es el listón inaugural en el sexenio del presidente López Obrador. Y recordando mis escalofriantes palabras van a continuar. Pues todos tienen. Pues desgraciadamente eso pareciera, no es lo que desearíamos, pero así es. Pero así puede ser, pero ojalá en algún lugar quepa la prudencia, ¿no? Porque creo que es también un valor desaparecido. Así es. De diciembre hasta la fecha, ¿no? Oye, y en otros temas también la prudencia que acabas de decir, Aurelio, pues también no la conocen como. Aunque usted no lo crea, los priistas en Veracruz se pelearon por la dirigencia estatal. Se pelearon. Y se gastaron un billete, Se pelearon por las migajas, bravo. Se pelearon por las migajas, pero y además, perdón, creo que como que no se han dado cuenta de cuál es su situación, cuál es la percepción. Viven una realidad alterna. Que del PRI hay entre la sociedad, ¿no? Sí. Recurriendo a las mismas prácticas de siempre. Bueno, al grado de que el día de la elección muchos militantes, pues más o menos distinguidos, se supone, o que por lo menos tienen un cargo en este momento, algo. Como el secretario de la mesa directiva del Congreso, Jorge Moreno Salinas, y muchos otros priistas militantes de reconocida trayectoria en las bases, que fueron a votar y resulta que no estaban en el padrón. Un padrón chafa, ¿no? No, pues un padrón, para empezar, actualizado hasta 2014. Bueno, sí. Y que ese 2014 lo han de haber copiado del de Reyes Heroles, en paz descanse. Seguramente. Pero, hasta los muertos, los que se fueron a la campaña de Miguel Ángel Yunes en 2016, los que se fueron a la campaña de Cuitláhuac en 2018. O a la de Chiquillunes. Todos esos sí pudieron votar. ¿Sabes qué? Pero los militantes del PRI no pudieron votar. A mí lo que me encantó fue, la neta, que se la creyeron completita todos, mira. Bueno, obviamente nosotros no, los de afuera, porque eso de pelearse por la dirigencia estatal, tienen una bronca de lados laborales tremenda, que no decir nombres de quienes lo dejaron ahí hecho una porquería. Deben sueldos, bueno, todos los problemas que usted pueda imaginar que tenga un partido político los tiene el PRI. Después, bueno, ahora se abre la convocatoria y en lugar de que alguien
más o menos sensible o inteligente. Los jerarcas morales, de apellido Yunes, los dos, por cierto, los Yunes rojos, no aparecieron. Pero dicen que el Yunes azul sí. No, pero el Yunes azul sí. Que ese sí se movió en la elección del PRI. Los rojos se hicieron mensos para no mancharse, pero el azul sí. Y metieron hasta su candidato, el chaparrito, al que ganó. Y es el que ganó, ¿no? El que ganó, sí. Entonces imagínate, o sea, ya lo peor que le puede pasar al PRI estatal ya sucedió. Ya sucedió. Al rato capaz que vemos a Miguel Ángel Yunes otra vez en el PRI, ¿no? Pues, sí, ya dice, mejor me conviene ir a pastorear a estos que sí me hacen caso, ¿no? O que por lo menos nadie los pastorea, están ahí sueltos, desbalagados, ¿no? Porque fíjate, 2 ex candidatos a la gobernatura de Veracruz. Perdidos en el... No, ahí bien escondidillos, porque claro, ¿cómo iban a salir si esto no les da reflectores buenos? Les da los malos, salen cuando les dan los buenos, salen a dar buenas noticias. Bueno, uno que prudentemente no habla, y el otro que es legislador, que prefiere no decir nada. Entonces, la verdad aquí, pues... O que luego habla de más. O habla de más. Pero el Yunes azul dicen que ese se influyó, y ahí está. Ese no habla, ese nomás opera, ¿no? Ese nomás opera, y sí le invierte, porque los otros son medios ¿no? Codos. Sí, definitivamente ese sí le invierte, y vaya que le invirtió. Digo, el próximo dirigente estatal del PRI ganó por una diferencia de 10-1 contra algunos de sus oponentes, ¿no? Hubo uno, con todo respeto, que pida disculpas y se retire. Y se retire de la política, ¿no? Sí, como 1000 votos tuvo, ¿no? Ya no voy a decir su nombre porque se llama Carlos y se apellida Cebes, o sea, la neta, o sea, no, sí, con todo Pero respeto. la verdad, qué tristes historias. La verdad es que, miren, yo lo que nosotros yo no estoy inscrita en ningún partido, Aurelio tampoco, pero lo que creemos es de que al PRI lo que menos le convenía era abrir una convocatoria para hacer una competencia interna y que se pelearan los pocos que quedan. O que lo hicieran como lo hicieron. ¿No? Como si estuvieran en el año 2004, ¿no? Qué bárbaro, man. No sé, como dices, viven una realidad alterna. Una realidad alterna. Y si Reyes Heroles volvería a morirse, man, si se levanta y ve eso. No, yo creo que ya no. Ya le avisaron que no lo haga. En fin, pues tú dirás y nos vamos ya con lo agradable de la noche. Nada más, Tenemos comentarios. Tenemos algún otro comentario. Nos dice Tony Kaiser que el 3 de mayo es el Día del Periodista. No, el 3 de mayo es el Día Internacional de la Libertad de Expresión. Ese es... ¿Cómo que la festejamos? Que eso es... y que además es un... es un día... Es el día oficial. Es el día oficial de la libertad de expresión. Sí, porque otro es el que está en México. Que es el día oficial del Chayo, el 7 de junio. Y aparte el Día del Periodista, que es el 4 de enero. Así es. Que ese es otro. Pero bueno, el bueno es el del 3 de mayo, ¿no? El 3 de mayo, bueno, pues podemos hacer algo, ¿verdad? Pues honrar la libertad de expresión. Con eso. Honrar la libertad de expresión que en este país cada día más se busca conculcar. Creo que es lo mejor que se puede hacer para celebrar ese día, ¿no? Defender la libertad de expresión. Así es. Y la libertad de disenso, que creo que es... disenso, que sería muy importante, y aquí en la CABE lo que tratamos de hacer es eso. Hacer siempre pues un honor a la libertad de expresión cada miércoles. Nos dicen, podrían hacer un disco de las rolas que han recomendado semanalmente. No estaría mal hacer un playlist. Sí, un playlist muy buena en Spotify, idea. ¿no? Y por lo pronto, ya para despedirnos, pues vamos a hacer la recomendación musical de la semana. ¿Qué es lo bueno de la... Que no es el disco de Ya Saben Quién. No es el disco de Ya Saben Quién. No, ese está muy malo. Nunca menten malísimo. Santos. Lo que vamos a recomendar para esta semana es el más reciente sencillo del más reciente disco, nuevecito, acaba de editarse el pasado viernes, de Alan Parsons, de uno de los músicos y productores musicales más legendarios de la música pop rock contemporánea. Acaba de sacar un disco nuevo que se llama The Secret, muy muy recomendable, y lo que les vamos a recomendar, además en nuestra fanpage de La Clave, es su más reciente video, sencillo de este disco. La canción se llama As Lights Fall. Y pues bueno, ojalá lo disfruten. El disco también lo pueden escuchar en Spotify, ya está ahí disponible. Bastante bueno, con un toque
muy del clásico Alan Parsons Project de los 70s, 80s. Muy bien, yo por último nomás quiero agradecer que hoy tenemos un público especial. Tenemos público en el estudio. Bravo. En especial agradezco a mi sobrina Ivana, sin más decir. Buenas noches. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana aquí en La Clave. Que esté muy bien.